Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos como en casa, con lo cual es doblemente grato. Manuel Ángel Castañeda es insustituible, pero como estamos con normas de aforo y espacios, hoy me ha cedido la presidencia de este acto, que asumo encantado, agradeciendo por supuesto a Manuel Ángel y al Ateneo que nos dé la oportunidad de celebrar una vez más un acto del Aula de Cultura del Diario Montañés. Soy de los que pienso que una de las maneras más gratas de acabar una jornada es sentarse en el Ateneo a escuchar a un escritor. Es un placer inmenso, a mí me resulta sumamente grato. Y por eso vengo a estas presentaciones y a estos con entusiasmo, porque siempre es una forma de aprender, siempre es una forma de escuchar cosas interesantes y desde luego eso sucede en el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ivonne Martín, joven escritor donostiarra, que hasta ahora ha dedicado su exitosa andadura a la novela negra y tengo apuntado, para que no se me olvide el nombre, la ya publicación y difusión de 3 novelas anteriores, que son El Valle sin nombre, Los crímenes del Faro y La danza de los tulcanes, que es una serie. Hoy viene a presentarnos su 4ª novela seria, que es La hora de las gaviotas. Una de las cosas que yo pienso y creo que es comúnmente compartido, que el éxito de una obra literaria, en buena parte, por supuesto, se debe a su calidad, pero también es importante el nombre. Buscar un nombre sugerente es algo que, de entrada, debe requerir un gran esfuerzo para el escritor y, además, proyecta frente al público pues uno de los alicientes de la obra. Una obra que se titula La hora de las gaviotas, apetece leerla. Y tiene su causa, nos lo explicará Ivonne más adelante seguro, en que los 3 ejes en los que desarrolla su obra Ivonne son, en primer lugar, el paisaje, según he leído en una entrevista que le hizo el sábado pasado Álvaro Polavieja. El paisaje es una de las condicionantes en la obra de Ivonne que marca la trayectoria de la obra y que tiene una gran relevancia para él, igual que para todos nosotros. Mucho más si estamos hablando de un paisaje como es el paisaje de Hondarribia, de Soltera Fuenterrabía, que es una villa marinera preciosa, con un sabor inconfundible e incomparable, y que a mí, cada vez que tengo la suerte de poder ir, me provoca una atracción inmensa. Me parece un sitio realmente espléndido, realmente interesante, realmente bonito. En fin, dedicaría miles de epítetos, todos ellos favorables, a Hondarribia, antes Fuenterrabía, como digo. El paisaje, pues, es uno de los ejes en torno a los cuales discurre la obra de Ivonne. El segundo es que Ivonne aprovecha la novela negra, género en el que está desarrollando su andadura, no solo para contarnos una trama rápida, interesante y diría yo que enganchante, si se me permite esa palabra, que es un poco, en fin, es un pequeño truco literario, para denunciar aspectos que objetivamente son injustos. Ivonne no es un escritor conformista, es un escritor al que las injusticias, las situaciones de desigualdad le provocan malestar y lo denuncia a través de su obra. Y quizá el tercero de los aspectos que caracterizan la obra de Ivonne es su preferencia, su convencimiento de que debe de conceder a la mujer un protagonismo especial. Es el caso de esta novela, en la que es protagonista Ana Cestero y en la que Jesús se introduce en su mente. No le cuesta nada pensar como una mujer, precisamente para denunciar, entre otras cosas, la llamada violencia de género. Es decir, son cuestiones que se destacan esencialmente en la obra de Ivonne. Y vamos a desarrollar el acto como suele ser, es decir, con Jesús Cabezón, que me acompaña a mi izquierda, que conoce la obra de Ivonne, que la ha leído, que va a hacerle una serie de preguntas, y con Ivonne a mi derecha, a quien agradezco muy especialmente que esté con nosotros hoy, procedente de su San Sebastián, lugar en el que reside. Sabes, Ivonne, que estás en tu casa, que estamos encantados de recibirte, que las personas que tienes aquí y los que están viéndote por la web del diario del Ateneo, pues lo que están deseando es escucharte y, por lo tanto, yo, sin más, te doy la palabra para que hagas la presentación de la novela. Muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Jesús, por estar aquí conmigo. Gracias al Ateneo por darme la opción de presentar aquí la novela, y al Diario Montañés por hacerlo posible también. La verdad es que me hace una ilusión especial porque Santander es una ciudad hermana de San Sebastián, de mi ciudad, porque aquí también huele a salitre, que es algo que creo que para cualquier persona que haya nacido a la orilla del mar,
a la orilla del Cantábrico, como es mi caso, pues es algo que te hace sentir en casa y por eso siempre que nos movemos por esta franja costera, pues es verdad, yo me siento totalmente en casa y además en estos tiempos en los que viajar se ha vuelto tan complicado, poder hacer una escapada y que sea una ciudad maravillosa como Santander, pues vamos, hoy me siento un súper privilegiado. O sea que bueno, en ese sentido muchísimas gracias. Gracias a todos los que estáis aquí, a quienes nos están viendo desde casa. La hora de las gaviotas es una novela marinera, es una novela en la que el mar está muy presente. El mar está presente en mi vida como la está en las vuestras, ¿no? Todos los que hemos crecido a la orilla del mar, yo creo que tenemos una relación de auténtico amor con el salitre, con las olas, con los acantilados, con el sonido de las rompientes. Y hay incluso otro sonido que nos acompaña desde que nacemos, que es ese griterío de las gaviotas. A mí las gaviotas me despiertan cada mañana. Yo vivo a un par de kilómetros de la Concha, no, a un kilómetro así de la Concha viviré, pero mar adentro. Pero sin embargo las gaviotas ya han empezado a colonizar nuestras ciudades, ya no están solo en nuestros acantilados y cada mañana son ellas las primeras que me despiertan. Fue viéndolas a ellas como se me ocurrió una cruel forma de venganza, de la que no puedo hablar mucho más, pero el asesino se va a valer de las gaviotas para una cruel forma de venganza. Vale, al final yo creo que de alguna manera nos llama la atención su griterío, podríamos decir que nos atrae, nos gusta, pero también nos inspira desconfianza. Es una especie de carcajada maquiavélica, ¿no? Y no solo eso, sino que las vemos caminar por ahí, son carroñeras, las vemos comer algún despojo, o sea, realmente inspiran desconfianza y bueno, pues a mí las llevaba en la cabeza desde hace tiempo y quería utilizarlas como tema central en una novela. Y por lo demás, La hora de las gaviotas es un encuentro con la costa vasca, con una costa que vais a reconocer perfectamente porque es vuestra costa. Aquí se llama costa cántabra, allí se llama costa vasca, pero es que cualquiera que esté paseando por aquí o por allí está viendo los mismos paisajes, está oliendo los mismos olores y está viendo incluso a sus marineros ir y venir con las mismas capturas y con los mismos horarios. Vamos a sumergirnos en esa costa, en Hondarribia concretamente, y lo vamos a hacer además en un día, o vamos a comenzar la novela en un día muy especial, que es el alarde de Hondarribia. De alguna manera, también hace unos años estuve viendo aquella fiesta. Es una fiesta en principio entrañable, pero me horrorizó ver que el 8 de septiembre para ese pueblo se ha convertido en una guerra civil a escala local, porque desde hace 25 años hay un grupo de mujeres cada vez más numeroso que pide participar en igualdad en un desfile que hasta ahora solo está reservado para los hombres. Las mujeres eran meras espectadoras. Pidieron participar en igualdad, no se les permitió y a día de hoy, en el año 2020, 2021 ya, tenemos dos alardes. El alarde multitudinario, que es el alarde tradicional que excluye a la mujer, y un pequeño alarde mixto que se ve obligado a desfilar entre el boicot de los intolerantes que levantan plásticos negros a su paso para invisibilizar el paso de las mujeres y que hacen sonar silbatos para silenciar la música de sus flautas. Me pareció tan terrible ver eso y ver que van escoltadas además por antidisturbios de la Ertzaintza, de la policía vasca, que me pareció que era el inicio ideal para una novela. Entonces lo que he hecho es incluir un asesinato en esa tensión que de por sí ya se genera en Hondarribia. De esa manera puedo denunciar un poco lo que sucede en el alarde y otras situaciones, pero bueno, no deja de ser la espita que prende la llama y vamos a ir viendo luego pues, que no es el único crimen y que la unidad de homicidios de impacto que se desplaza a Hondarribia pues va a tener bastante trabajo. Sí, bueno, Ivonne ya ha hecho una aproximación a lo que es La hora de las gaviotas y en este rato pues vamos a conversar un poco sobre la obra, sobre el autor. El autor es periodista, él estudió periodismo en la Universidad del País Vasco, trabajó en diferentes medios de comunicación e inicialmente empieza a escribir libros de rutas, libros de viajes,
con bastante éxito. Y yo creo que en un momento dado, no porque se le agotaran las rutas, pero en un momento dado yo creo que sintió la necesidad de ir algo más allá y publica su primera novela, El faro del silencio, que es una novela, El valle sin nombre, que es una novela histórica. Y a partir de ahí yo creo que Ibón se hace una autorreflexión, en lo cual va a ser mi carrera de escritor. Y entonces arranca con una serie, una saga compuesta por varias novelas de crimen, de acción, Los crímenes del faro, que son 4 novelas, El faro del silencio, La fábrica de las sombras, El último aquelarre y La jaula de sal, de las que hablaba antes Luis Revenga, que están protagonizadas todas ellas por una escritora, Leire Altura. En el listado de los que protagonizan la novela negra por los autores y autoras españolas nos encontramos de todo tipo. Hay jueces, hay periodistas, hay, lógicamente, comisarios, detectives. Ya con las nuevas policías también hay Mossos de Escuadra, hay Policía Foral de Navarra, hay ertzaintzas, y en este caso es una escritora, que para mí, aficionado a leer novela negra de autores de aquí, pues es una cierta novedad, que sea una novelista la que se encarga de desentrañar los thrillers que aparecen en estas novelas. Terminadas esas 4 novelas, Ibón da un paso más y publica una novela, yo creo que interesante, que es La danza de los tulipanes. Y La danza de los tulipanes, ya ahí aparecen los protagonistas de La hora de las gaviotas. Aparece la Unidad Especial de Homicidios de Impacto de la Ertzaintza con Anne Cestero, que es la suboficial que protagoniza la novela de La danza de los tulipanes y que también va a protagonizar La hora de las gaviotas. Esta mujer, Anne Cestero, se apoya en otra mujer, que es Julia, es un secundario muy importante en la novela, en la trama, y entre las dos, con algún otro añadido, Aitor, que es otro ertzaintza, y alguno más, pues son los que arman la trama para ver qué ha ocurrido después de ese día del alarde. Decía Raymond Chandler que la novela negra como tal es la novela del mundo profesional del crimen. Y un autor como es Benjamin Black decía, cuando escribes una novela negra, en ella siempre debe haber un crimen. Y eso es lo que hay en La hora de las gaviotas. Por eso me parece que es una buena novela negra. Y como ha dicho Ibón, la novela arranca con un crimen en un día, que es el alarde de Hondarribia. Alarde creo que significa algo así como revista de tropas, me parece, más o menos, que se celebra a principios del día 8 de septiembre. Y desde 1639 recuerda el compromiso, el voto de los Hondarribia para agradecer a la Virgen de Guadalupe que les echaron una mano para librarles del asedio de las tropas francesas que les tenían asediados durante cerca de 70 días. Bueno, como ha dicho Ibón, tradicionalmente desfilaban los hombres y las mujeres hacían de comparsas, de cantineras. Hasta que hace unos años, pues un grupo decide, vamos, también nosotras queremos desfilar como hacen los hombres, con una escopeta al hombro y con nuestras banderas y nuestros símbolos en el alarde. Y bueno, se arma el bochinche y todos los años, desde hace 25, pues como dice Ibón, hay una contestación de los que defienden el alarde tradicional a esta innovación que cada vez es más nutrida, excepto este año 2020 pasado, en la que no ha habido ni alarde tradicional, ni alarde de mujeres, ni nada de nada. Nada más que ha habido distancia, jabón y mascarillas. Pero veremos a ver qué ocurre en el futuro. Sería deseable que hubiera un entendimiento y que se hiciera el alarde de la manera que es posible en el siglo XXI, pero no me parece a mí que sea la cosa fácil. Bien, La hora de las gaviotas narra esos hechos que transcurren todo
La novela transcurre en 2 semanas, comienza precisamente ese día 8 de septiembre, y durante esas 2 semanas van a sucederse una serie de hechos, algunos duros, porque eso es una novela negra, y los va a ir investigando esa suboficial Anne Cesteros con su equipo que ya decía aparecía en La danza de los tulipanes y que cobra toda su dimensión en esta La hora de las gaviotas. Es la novela negra muy bien escrita, yo la he leído, la novela está en los escaparates desde hace una semana, más o menos. Yo me la he leído este fin de semana y bueno, yo no soy muy aficionado a recomendar porque cada uno tenemos un gusto, pero yo sí les recomiendo que lean La hora de las gaviotas. Y, lógicamente, para leer La hora de las gaviotas hay que comprar el libro. Eso es un dato previo y después uno ya pues, se lo lee. Yo quería empezar a preguntarle a Ivonne, siendo un especialista inicialmente de libros de viajes, de rutas, con éxito, ¿cuándo y por qué das ese paso, ese salto a la novela y, más concretamente, al thriller, a la novela negra? Pues, claro, yo durante muchos años me dedicaba muchos años, son algo así como 10 años, me dediqué a recopilar rutas. Primero viajaba por Europa, recopilaba lugares para visitar por diferentes lugares de Europa, por diferentes rincones de países de Europa, pero mi gran especialidad, donde centré mis esfuerzos, fue en descubrir mi tierra, en descubrir el País Vasco y plasmar eso en una serie de guías de excursiones que llevaban a los lectores pues a los lugares no solo más hermosos del País Vasco, sino que a mí me gusta cuando voy al monte, que sigo yendo mucho, me gusta mucho el medio natural, me gusta encontrar algo, que el monte me cuente algo. Y para eso aquí en Cantabria también tenéis un buen ejemplo en las, no sé cómo las llamáis aquí, las herrerías o ferrerías. Existen las ferrerías, tenemos esos vestigios de la primera industrialización que se notan en nuestros valles, ¿no? Antiguos molinos, calzadas. Entonces siempre intentaba buscar eso. Y llegó un momento en el que, cuando me sumergía en esos parajes, me pedían algo más. Me pedían que les devolviera la vida con historias de ficción. Y ahí es cuando surge El Valle sin nombre. En El Valle sin nombre es un libro que escribo como hobby, como un libro para mí, para consumo propio, que voy escribiendo a lo largo de 5 años en los ratos libres, y en el que pues recreo una época que es la época medieval, el año 1450, por ahí, poco antes del descubrimiento de América, en el País Vasco. Es una época muy importante porque se estaban dando una guerra civil en el País Vasco entre los oñacinos, los gamboínos. Era una guerra que duró decenios, y que era una guerra de poca intensidad, pero que estaba ahí continuamente, ¿no? Es el despertar también de las ferrerías, es el momento en el que empiezan a crecer las villas, y me apetecía mucho, pues me gusta mucho la historia y me apetecía sumergirme en esa época y escribir una novela con esos parajes que yo había ido descubriendo. Había, por ejemplo, una ruta que me apasionaba, de las que solía recorrer yo y recomendar, que era la ruta del pescado y el vino. En la costa vasca ahora se produce el chacolí, pero en su día el vino de la costa vasca era un vino nefasto. Y en cambio en La Rioja se producía ya un buen vino. Entonces había un trasiego continuo de arrieros que llevaban vino de La Rioja a la costa vasca, y en la costa vasca vendían aquel vino y cargaban sus carromatos con pescado en salazón, y ese pescado en salazón lo llevaban a La Rioja para venderlo, ¿no? Entonces, ese trasiego comercial dio origen a una serie de rutas que, como la ruta de la lana castellana, que también traían a los puertos cántabros para exportarla, pues todavía perduran hoy esas rutas. Y me entusiasmaba la idea, y esa es la base de ese Valle sin nombre, ¿no? Como una arteria de esas comerciales, bueno, pues tiene unas vicisitudes y una serie de historias que bueno, pues así empecé. Y luego es verdad que, claro, empecé después de
escribir eso durante 5 años. Cuando yo terminé El Valle sin nombre y se lo di a leer a algunos amigos y les gustó y me animaron a que lo publicara, por aquel entonces yo ya me había aficionado a la novela negra escandinava y me rondaba la idea de qué parecido es el paisaje y el clima escandinavo del que tenemos en el País Vasco o en Cantabria, en nuestras costas. Y entonces, en cuanto terminé El Valle sin nombre, empecé ya a escribir una novela negra que yo di en llamar Euskandinava, jugando con Euskal y Escandinava, y bueno, pues ahí se ha quedado además ese calificativo. A propósito de eso, es fundamental o es un elemento importante en tus novelas y en La hora de las gaviotas, y precisamente aquí pues hay un mapa en la introducción, en la portada, de ese paisaje donde se desarrolla La hora de las gaviotas. Acabas de explicar por qué es fundamental y por qué te atrae ese paisaje, ¿no? Yo creo que si quitamos lo del paisaje, yo creo que tus novelas tienen poco que ver con la novela escandinava, porque aquí comemos de otra forma y hacemos otra vida, pero bueno, es verdad que el paisaje hay un elemento ahí común. Yo quería preguntarte cuál es tu método habitual de trabajo, cómo los que somos aficionados a escribir, aunque sea un artículo, tenemos una cierta manía de sentarnos a escribir. ¿Cómo te planteas tú tu trabajo como novelista? Pues yo a la hora de comenzar a escribir una novela siempre lo primero que hago es buscar el escenario en el que quiero colocar la novela. Creo que es muy importante porque durante prácticamente un año, que es el tiempo en el que voy a trabajar en esa novela, yo voy a estar viviendo, aunque sea mentalmente, en ese lugar. Entonces, debe de ser un lugar que me enamore, que me cautive, que me invite a sumergirme en él. Y entonces, ¿qué hago una vez? Por ejemplo, Hondarribía. En el momento que yo decido que la novela se va a localizar en Hondarribía, pues empiezan mis visitas a la zona, mis pues semanas en las que me voy allí. Estoy pues Hondarribía realmente lo tengo muy cerca de Donostia, entonces iba y venía en el día. Pero con la anterior novela, con La danza de los tulipanes, pues llegué a estar casi un mes en una casa alquilada en Mundaka, pues viviendo el día a día de allí. Es muy importante a mí me gusta introducir elementos de la cotidianidad en esa comarca. Entonces, ¿qué hago? Introducirme en la comarca, ir a sus bares. Los bares están muy presentes en la novela porque también lo están en mi vida. Yo, de hecho, las novelas, eso luego os comentaré un poco también cómo va mis rutinas a la hora de escribir. Pero intento, por ejemplo, se habla de un centro comercial, que quieren construir en unas colinas y tal. Eso es real, es uno de los problemas a los que se enfrenta ahora mismo Hondarribía y que si no eres de allí no te enteras, porque es un problema pues que alguna vez sale publicado en el Diario Vasco alguna pequeña reseña con las quejas y tal, pero no es un problema que salga de los límites municipales. Entonces me dedico a pasear por allí, a oír, a tomar notas, y entonces ya busco qué historia puedo contar relacionada con esas historias y con ese lugar. Por eso aparece el alarde, por ejemplo, en Hondarribía. Y luego ya me pongo a escribir. Y a la hora de escribir sí que intento ser bastante metódico. Me pongo a escribir todos los días a las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Esas 4 horas, luego a veces lo alargo un poco, pero esas 4 horas estoy delante de mi ordenador escribiendo y generalmente, si la hostelería está abierta, intento escribir en cafeterías, en alguna cafetería donde hagan buen café, tomarme 2 o 3 cafés a lo largo de la mañana e ir pues escribiendo, escuchando conversaciones de los de al lado, que muchas veces me sirven para conversaciones secundarias que aparecen en la novela y que no me las he inventado yo, son captadas por ahí, ¿no? Y de vez en cuando entra el bloqueo, pues me voy a la playa de la Concha con un cuaderno y camino arriba y abajo por la orilla, pues las horas que haga falta hasta que empiezo a darle forma a los siguientes 4 o 5 capítulos en los que me voy a enfrascar los siguientes 4 o 5 días. Y ya que hablamos de capítulos, los capítulos en mis novelas son cortos, por 2 motivos. Uno, que como lector me gusta que los capítulos sean cortos y ágiles y además que terminen de alguna manera pidiéndome que continúe.
y también para poder decir, bueno, hasta aquí he llegado hoy, lo dejo aquí, sé que el capítulo está cerrado y mañana sigo con un capítulo nuevo. Y por otro lado, como escritor, me he dado cuenta que tu carácter, tus sentimientos en un determinado día no son igual que al día siguiente. Tú te levantas un día más contento, más irascible, más triste, y todo eso influye en lo que vas a escribir. Con lo cual me gusta escribir todo lo que es un capítulo en una jornada de trabajo, porque si dejo parte del capítulo abierto para terminarlo mañana, no voy a tener el mismo espíritu y ese capítulo no me va a quedar tan redondo. Esa es la sensación que tengo. Sí, en tu novela, sin destripar el argumento y las tramas que hay en la novela, porque hay más de una, sí que aparecen esos temas que tú mencionabas de la vida en Ondarribia y los alrededores, el mundo del Chacolí, el puerto, la lonja, todo lo que es el alarde, todo lo que hay alrededor, las formas de trabajo de la policía, sus métodos de investigación, las propias tensiones que hay en el seno de la Ertzaintza. Bien, todo ese conjunto de ideas tú las sabes estructurar para que al final todas las piezas encajen. Es un cierto puzzle que, como buen novelista de novela negra, al final esas piezas tienen que encajar y al final sabemos quién mató a quién y por qué le mató, etcétera, etcétera. Ese es el meollo del final de una buena novela negra, como es en este caso. Yo decía que en la novela negra escrita en España los protagonistas son muy variados. Hay periodistas, detectives, inspectores, policía municipal, agentes de la Interpol, jueces, mozos de escuadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza. En el caso tuyo, has escogido en un grupo de novelas a una escritora y en otras novelas, en las dos últimas, la protagonista es una suboficial de la Ertzaintza. La pregunta es, ¿por qué una mujer? Una mujer escritora y una mujer Ertzaintza. Pues la mujer escritora fue prácticamente casualidad, lo podríamos decir. Elegí una mujer como podía haber elegido un hombre, no fue algo pensado. Sencillamente yo tengo un sueño de siempre, que igual algún día llego a cumplirlo, igual nunca, que es vivir en un faro. Entonces, lo que hice es reflejarme en cierta manera y me inventé a este personaje, creé este personaje que es Leire Altuna, que es una escritora que vive en un faro solitario de la costa vasca. Me sentí muy cómodo escribiendo desde su piel y en este libro ya nacía Ane Cestero. Ane Cestero en la serie anterior la teníamos como un personaje secundario que fue creciendo y que llega un momento en el que veo la necesidad de sacudirme de encima a Leire Altuna. ¿Cuál es el problema que tenía yo con Leire Altuna? Leire Altuna yo le había cogido muchísimo cariño, de hecho era un poco mi alter ego, yo reflejaba en ella muchísimas de mis historias, reflejaba mucho de mí, reflejaba muchos de mis anhelos, y de hecho los lectores estaban muy a gusto con Leire Altuna, pero yo encontraba un problema y era que en el primer libro, Leire Altuna en El faro del silencio, que era un libro que nació sin idea de continuidad, a Leire Altuna estaba viendo el atardecer, estoy hablando de la primera página, no estoy haciendo un spoiler, está viendo el atardecer, viendo pues los barcos llegando allí a puerto, desde su faro y tal y cual, cuando de repente huele algo extraño, no son flores, no es el salitre, y encuentra el cadáver de una mujer. El cadáver de la mujer se lo han dejado en la puerta de su casa y además es una persona con la que ella había tenido una discusión días atrás, con lo cual todo le invita o le obliga a investigar. En los siguientes libros voy buscando también la manera de involucrarle de alguna manera en que tenga que investigar los casos, pero llega un momento en el que me resulta tan ya increíble no puede ser que a una señora le caigan muertos en la cabeza todos los días. Y entonces es cuando ya había visto crecer mucho a Ane Cestero y me di cuenta que podía pasar página, dejar descansar a Leire Altuna
y empezar a crear un universo alrededor de Anne Cestero que ya me estaba funcionando como policía en el último libro de esa serie. Y así es como pasé a Anne Cestero. Y ahora estoy muy a gusto escribiendo desde la piel de una mujer con Cestero, y incluso os confesaré que cuando yo inicié esta serie que protagoniza Cestero, tenía la intención de repartir el protagonismo entre cuatro protagonistas, entre 4 personajes, que iban a ser Anne por un lado, Julia por otro lado, todos erchañas, y por otro lado Aitor y Chema. Entonces íbamos a tener un protagonismo coral. ¿Qué pasó? Que me quedaron muy redondos y muy desarrollados los 2 personajes femeninos, y los 2 masculinos quedaron como meros comparsas. Y entonces me he dado cuenta de que en realidad, como me siento cómodo es escribiendo desde dentro de los personajes femeninos. Y bueno, pues por ahí sigo. Pero han sido un cúmulo de casualidades, y además el escribir desde el punto de vista femenino me permite también denunciar o visibilizar los problemas añadidos que encuentra una mujer en el desempeño de su labor. No hay tantas mujeres policías, las hay, pero hay más hombres. No hay tantas que lleguen a puestos de responsabilidad, y mucho menos policías como Anne Cestero, que dirigen una unidad especial que, bueno, siendo mujer y siendo muy joven. Entonces, Cestero muchas veces tiene que dar explicaciones de por qué ha llegado a ese puesto, y bueno, pues ese tipo de cosas que a un hombre no se le pedirían, y me gusta el tener a una mujer como protagonista para poder, pues, visibilizar un problema que yo, que tengo una hija de 6 años, me gustaría que cuando ella entre en el mundo laboral pues no se encuentre con las trabas que todavía a día de hoy se encuentran muchas mujeres, no, todas las mujeres. En la novela, el personaje de Anne Cestero, es un personaje muy bien definido. Es una mujer, como tú dices, con responsabilidades dentro de la Ertzaintza, dirige una unidad especial, es joven, es una mujer dura, de carácter, con mal genio en algunos momentos, pero es una persona muy humana, muy honesta, que se enfrenta, si es necesario, a algún jefe superior, porque ella tiene que terminar su investigación, tiene que terminar su trabajo y hacerlo con su equipo, y se enfrenta a las dificultades que puedan surgir, y a mí me parece un personaje muy atractivo. Y es muy humano, porque en la novela hay un suceso que no voy a narrar, donde se ve la dimensión humana de esta mujer, ¿no? Bien, una pregunta al escritor. ¿Sirve la novela negra para reflejar los problemas de nuestra sociedad, sus contradicciones, las desigualdades, en este caso concreto, la violencia y la violencia de género? ¿Sirve la novela negra? Yo creo que la novela negra es el género que mejor sirve para ello, ¿no? Porque sin estar entrando en la miga que representaría, por ejemplo, un ensayo, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, entretener, hacer que el lector pase un buen rato, pero en realidad la novela negra es una radiografía de nuestra sociedad actual, y entonces te permite, pues, denunciar las injusticias, te permite narrarlas de una manera que yo creo que ninguna otra novela, que ningún otro género de ficción te lo permite. Y eso es agradecido. Hay que tener, a mí me gusta mucho el poder denunciar las injusticias que veo a mi alrededor, que no son pocas, todos vemos muchísimas injusticias y muchísimas cosas que se están haciendo mal y que, bueno, pues que hay que intentar que cambien, ¿no? Pero es verdad que también hay muchas veces que hay que echar el freno, porque es una novela en la que de lo que se trata es de que el lector pase un buen rato, disfrute, piense, por supuesto, piense y analice y valore y se enfrente pues a los fantasmas que tenemos en nuestra propia realidad, pero sin perder esa perspectiva, ¿no? No podemos intentar educar todo el tiempo o sentar cátedra todo el tiempo, porque entonces dejaría de ser novela. Es un poco difícil encontrar ese punto, pero bueno, yo lo intento meter a través de mis personajes pequeñas denuncias, pero manteniendo un poco el espíritu de que un libro tiene que entretener.
yo creo que en este momento hay un bloque de autores en el País Vasco, escritores de novela negra, que hay que tenerles muy en cuenta y seguirles muy de cerca. En general, la novela negra se desarrolla en ambientes fundamentalmente urbanos. En las novelas que se desarrollan en Madrid, en Barcelona, hay algunas, en la medida en que las novelas tienden también a protagonizarse en provincias, ya aparecen también algunos mundos más rurales, pero fundamentalmente es una novela urbana. Sin embargo, los escritores que escribís en Euskadi, pues habéis introducido en vuestras novelas esa lluvia fina, las montañas, las fábricas abandonadas, la noche de la costa, y hay un bloque de autores, yo conozco, he leído a algunos de ellos, no sé, a todos no, pero a bastantes de ellos. ¿Habéis tenido la suerte de encontrar algún apoyo en alguna editorial ahí en el País Vasco que os ha echado una mano? Y yo creo que existe ese bloque. Yo quería comentar contigo si es verdad que podemos hablar en este momento de una narrativa de novela negra vinculada al mundo vasco, en Bilbao y en el resto del País Vasco. Sí, y además yo creo que, a diferencia de la novela negra tradicional, más habitual, que ha dominado más en España en los últimos años, sí que tenemos esa particularidad de la novela negra vasca, que hay algunos que todavía la sitúan en ciudades, como puede ser Jon Arretxe, que es un escritor que me encanta, que sus novelas las localiza normalmente en Bilbao, en el barrio de San Francisco, entornos degradados socialmente y demás, pero la gran mayoría de esta nueva corriente de novela negra vasca se desarrolla en pueblos bien costeros o bien del interior, pero al fin y al cabo en pueblos, ¿no? Y yo ahí reivindico un poco lo que hablaba al principio de la novela escandinava. La novela escandinava también nos lleva a pueblos. Es lo más habitual en la novela escandinava, es que nos vayamos a pequeños pueblos costeros, y yo creo que de alguna manera hemos bebido en esas fuentes de la novela negra del norte, y la hemos hecho nuestra, y hemos creado nuestro propio género, en el que además no solo ayuda el clima hostil que tenemos en la costa cantábrica. Bueno, hoy, por ejemplo, hablar de clima hostil no es lo más acertado del mundo, pero es verdad que tenemos un clima que cuando se nos meten estas lluvias y está un mes entero, ¿no? Eso da mucho juego para una novela. Tenemos los pueblos, aquí se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Santoña, que para llegar hay que llegar. O sea, no pasas por Santoña, a Santoña vas. Y en el País Vasco tenemos muchos pueblos como Santoña o como otros muchos que tenéis aquí, a los que o vas, ¿no? Y Hondarribia es uno de ellos. No viene de camino a ninguna parte, está en plena frontera, pero no se cruza a Francia por allí, ¿no? Ese aislamiento geográfico. Hay una serie de problemas también que están presentes, que en el País Vasco se bebe mucho. Siempre hemos tenido fama de chiquiteros sociales, sí, pero es que luego en las casas hay un problema de alcoholismo bastante potente en el País Vasco, que yo creo que está bastante por encima del resto de España. Esa cultura del poteo, del chiquiteo, del tomarse 10 vinos antes de ir a casa todas las tardes, pues ha generado luego una serie de problemas que en la calle son muy bonitos, muy vistosos, tomamos unos pinchos y con cada pincho un pote, pero luego eso en casa también genera un problema, ¿no? Todo eso está presente, yo creo, que en las novelas negras del País Vasco. Y bueno, incluso en las novelas, en este círculo podríamos meter hasta a Dolores Redondo, que es donostiarra, vive en Navarra, sus novelas están localizadas en Navarra, pero en esa Navarra del norte, en esa Navarra vascoparlante, y que se da mucho la mano también con el País Vasco, y también son unas novelas rurales, y donde además encontramos también la mitología vasca, ¿no? Tanto en esas novelas como en las de la mayoría de los autores vascos. Tenemos también aquí, también en Asturias, hay una mitología potente que nos permite pues integrarse en las novelas y dar un toque pues añadido a las historias.
Sí, has citado Bilbao, tú San Sebastián, por ejemplo, Eva García Sáenz de Urturi es Vitoria, la trilogía de la Ciudad Blanca. Yo creo que no el boom, pero se ha favorecido la demanda del consumo de novela negra en el País Vasco a raíz, creo yo, del cambio social, del cambio político que se produce en el País Vasco, facilita que haya una mayor demanda de este tipo de novela, ¿no? Me parece. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero es que, claro, es que si lo pensamos es que es tremendamente lógico. En Euskadi teníamos una novela negra endémica y atroz, que eran los asesinatos de ETA. No hacía falta abrir una novela para leer de crímenes espantosos. Y llega un momento en el que eso, por suerte, pasa a la historia, y según pasan unos años y la situación ya pues se estabiliza en el ETA desaparecido, es cuando surge esta corriente de novela negra vasca. Porque ¿cómo iba yo, por ejemplo, a escribir, a inventarme asesinatos en Euskadi, cuando hablar de asesinatos en Euskadi ya era ponía los pelos de punta a cualquiera, y además te hacía pensar es que han matado a alguien en Hondarribía, pues habrá sido ETA. Claro, ¿qué haces investigando? Que no ha sido una venganza, no, es que habrá sido. Entonces, yo creo que es verdad que ese cambio social y esa normalización que se ha producido en Euskadi en los últimos años, pues ha permitido que se pueda escribir novela negra localizada en Euskadi. Si no, es que era absolutamente impensable. Sí, en La hora de las gaviotas hay un capítulo donde, lógicamente, tienes que recordar esa vida o ese mundo que tú has vivido en primera línea, ¿no? Y uno de los personajes de La hora de las gaviotas pues está en ese entorno del mundo de la violencia etarra, ¿no? Bien, yo no sé, no se me ocurren más preguntas, podríamos hablar más tiempo. Insisto en lo que decía, La hora de las gaviotas yo se la recomiendo, es una novela que se lee con mucha comodidad, se lee muy bien, hay la tensión para ver qué ocurre e ir avanzando los capítulos para que al final todas las piezas encajen, y encajan al final perfectamente, con buenos protagonistas, buena literatura, y por lo tanto mi última o penúltima recomendación es que ustedes pues compren el libro, Ivonne les firmará el libro y se lo lean en casa tranquila, ¿no? Y ahora, pues si alguna pregunta quieren hacer, pues estamos a tiempo. Todavía no estamos en el toque de alerta. Vamos a dar la voz a esta señora y tenemos ahí al fondo para después de usted a Javier Menéndez de Amazares, que aunque haya llegado tarde, seguro que puede aportar alguna pregunta también. Primero usted y luego Javier Menéndez de Amazares. No, al revés, perdonen usted. Buenas, muy buenas. Pues no es con el que más me identificaría. Yo he leído dos novelas de él y estoy empezando a ver esta y noto, distintas Sí. actual. Él cuenta unas épocas muy concretas, pero sí me da cierta, por la forma de escribir, no lo sé. Sí. Pues la verdad es que tampoco es que me identifique mucho con la narrativa de Modoroño. Me vería más en la línea, por ejemplo, de Miquel Santiago, de Aritza Vergara, que edita en editoriales más pequeñitas, pero Modoroño además localiza sus historias bastante en entornos urbanos, como Bilbao, ¿no? La ciudad de los ojos grises, y es verdad que entra también, por ejemplo, el clima juega un punto importante, ¿no? Incluso la portada de Los ojos grises, recuerdo que era una portada lluviosa, pero bueno, supongo que entra las similitudes que encuentra también se deberán a esa corriente que hablábamos, en la que, bueno, pues hay una corriente de novela negra vasca que, dentro de lo que cabe, pues todos tenemos algunas similitudes, ¿no? Cada uno tendrá su estilo, pero lo mismo que cuando leemos una novela negra de los países escandinavos,
a veces no sabes si estás leyendo a Asa Larsson, a Camilla Lackberg o a Mankell, ¿no? Salvo algunos momentos en los que reconoces claramente al autor, pues bueno, hay otros muchos que te resultan muy reconocibles. A usted. No, Javier. Disculpado. La costumbre habitual de presentar los libros a las 7:30 a veces causa unas traiciones tremendas. He llegado justo cuando ya acabáis de empezar. Bueno, yo he estado leyendo el libro, lógicamente, y he encontrado muchísimas cosas que me gustaría comentar contigo. Por ejemplo, lo primero que uno se asombra es cuando describes a Fuenterrabía, a Hondarribia, como un pueblo al borde de la guerra civil. Antes hablabas de este alarde, que además es un alarde doble, ¿no? El que está el desfile tradicional y el desfile alternativo, que además se hace media hora antes. Esa guerra que hay con esos bandos casi irreconciliables, donde los insultos, bueno, pues parece que pueden pasar a mayores. En la novela pasan a muchísimo más, aunque por supuesto el trasfondo acaba siendo muchísimo peor de lo que uno puede intuir. Pero me gustaría saber cuánta literatura le has puesto, porque uno cuando empieza a leer estas descripciones que haces del alarde y de la tensión que existe, ese machismo que no es nada soterrado, sino que es explícito y es muy agresivo, bueno, pues se queda realmente impresionado, sobre todo porque por el otro lado están esas mujeres que reivindican, que no se achantan, que salen, que hacen su alarde, que llevan 30 años intentándolo y ganando posiciones y que además tienen sus partidarios, ¿no? ¿Cuánto has puesto ahí de tu cosecha como escritor y cuánto has tomado de la realidad? Porque realmente es impresionante. Pues fíjate, Javier, desgraciadamente no hay nada de literatura en toda esa historia del alarde. Lo único que he introducido es el crimen que tiene lugar en el alarde, pero todo lo que se cuenta es demasiado real, e incluso si diéramos la voz a las personas que desfilan y que cuando están pasando entre esos plásticos negros, claro, yo intentaba visibilizar cómo el primer capítulo es la visión de una joven que por primera vez, a sus 18 años, se atreve a desfilar en el alarde, pese a la oposición de su familia, que claro, le dicen, pero ¿cómo haces esto? Te estás complicando la vida, que luego el año es muy largo, que eso ocurre así realmente. Entonces, claro, van entre esas paredes de plástico negro, vas desfilando ahí, con un Ertzaina antidisturbios, con un casco aquí, y al lado gente que te grita, te insulta, lo menos que ponen son pancartas que dicen no hemos venido a veros. El ayuntamiento, que está totalmente del lado de los que excluyen a la mujer, y por eso todavía estamos en esta situación, lo que hace es permitirles desfilar media hora antes. Entonces, claro, la gente que está esperando a ver el alarde de los machos del pueblo, pues está allí cuando pasan ellas, con lo cual es que les dicen de todo menos bonitas. Es terrible. Y es terrible además, yo hablo de guerra civil porque es una guerra civil. O sea, son familias rotas que no cenan juntas ya en Navidad, que no cenan juntas en Nochebuena. Son cuadrillas de amigos con los que has crecido y que de repente 3 deciden que van a salir en el alarde mixto, los otros 10 salen en el tradicional y esos 10 dejan de hablar a los del alarde mixto o dejan de ir a comprar a la tienda de la madre de esa chica que sale en el alarde mixto. O sea, la presión social es espectacular y la presión que he aguantado yo también ahora cuando he sacado la novela es espectacular. O sea, yo cada vez que cuelgo cualquier cosa en redes hay una serie de mensajes de odio, de fanatismo, de partidarios del alarde mixto que al final, o sea, de partidarios del alarde tradicional que al final ellos lo que no quieren es que se hable del tema. Es un tema
que aquí seguramente no sabíais gran cosa o nada. Es algo que queda muy a nivel local, que en el País Vasco nos enteramos porque la ETV abre los informativos ese día desde el Alarde, que los periodistas cuando van, yo ahora he estado grabando con periodistas en Hondarribía y cuentan los periodistas que ni siquiera, o sea, que no lo han pasado tan mal, ni cuando ETA mataba, cuando iban a cubrir igual alguna manifestación de proetarras, ni siquiera entonces pasaban tanto miedo como cuando van al Alarde a cubrirlo, porque los periodistas son directamente zarandeados porque no quieren que se vea lo que está pasando en el pueblo. ¿Os acordáis del toro de la Vega de Tordesillas? Pues es un poco lo mismo, pero llevado al País Vasco, a un pequeño pueblo de la costa y en el que en la batalla no hay toros o no toros, es la mujer tiene derecho a participar en igualdad o la mujer no tiene derecho a participar en igualdad. Y lo más triste es que el problema está muy enquistado porque entre la gran mayoría de las personas que boicotean el paso de esas mujeres, os sorprendería, pero estamos hablando de que el 80% son mujeres las que lo boicotean y de ese 80% de mujeres me atrevería a decir que más de la mitad tienen menos de 20 años, con lo cual el problema ha pasado a la siguiente generación. Entonces, bueno, es un problema que tienen para rato en el pueblo. El tema del Alarde, para que no pensemos que esta es la novela del Alarde, en la novela son 9 páginas. Sí, es el inicio de la novela. Es la presentación de los hechos. Y yo creo que en algún momento, por lo que yo también he leído por ahí del Alarde, Ivón en algún momento casi se queda corto. En la novela. Sí, de verdad que sí, ¿eh? Es atroz, lo del Alarde es atroz y yo lo que no me imaginaba era estos mensajes de odio que recibo, ¿no? En los que pues se me tacha de que se me va a podrir el cerebro, que soy un pedazo de anormal, que ya me he comprado tu novela para limpiarme el culo con ella, y bueno, sutilezas maravillosas que bueno, lo que me hacen es darme cuenta de que voy por el buen camino, porque si molestas a los intolerantes es que lo estás haciendo bien. También comentabas antes que tú querías haber hecho una novela coral, sin embargo, bueno, me parece que te ha salido un personaje extraordinario con Anne Cestero, ¿no? Que es una herchaina con tatuajes, motorista, y que además enseguida se nota que no encaja demasiado bien en ese mundo que tú describes con una jerarquía casi militar, incluso acabas dando los rangos de la cadena de mando y hablas de que los de arriba mandan y los de abajo van obedeciendo sucesivamente. Creo que eran oficial, suboficial, agente primero y agente, es decir, es como la mili, pero en el mundo real. Y sin embargo, ella utiliza o tiene una filosofía muy distinta, ¿no? Somos un equipo, aquí nadie es mejor que nadie, dice en un punto, en un pasaje de la novela. Este personaje obviamente está pidiendo un desarrollo enorme. Me imagino que tendrás ya pensado en mente que va a seguir y que va a haber muchas más novelas, ¿no? con Anne. Por lo menos una más va a haber. Yo voy un poco al momento. A mí ahora me pide que haya una novela más. Tengo ahí, ando todavía con 2 escenarios que me están pidiendo ser el lugar donde se desarrolle la novela. Y bueno, lo que sé es que Cestero sigue. Cestero a mí me encanta, tiene muchísima fuerza. Y lo que más me gusta de Cestero es precisamente que tiene un sentido del deber muy claro, pero sobre todo como persona más que como policía, ¿no? Entonces ella muchas veces incluso actúa como no se espera que actúe un policía, pero sencillamente porque si quiere detener al culpable o al asesino, tiene que cortar por la tangente y muchas veces pone incluso en peligro su carrera policial por atajar por esa tangente, ¿no? O por enfrentarse a quienes están por encima e intentan ponerle la zancadilla o decirle que ya hay que ir parando la investigación. Y bueno, eso es lo que más me gusta, un poco el carácter inconformista y visceral de Cestero. Me parece que la hace muy cercana a cualquiera, a lo que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que tiene un antagonista ahí que yo no sé si se te ha enfadado Ander Izaguirre, que supongo que sea amigo tuyo, ¿no? Porque haces un juego con los nombres de los personajes
hay por ahí un Iñaki Sáenz, bueno, me imagino que te lo has pasado muy bien eligiendo los nombres de los personajes de tu novela, porque está llenísima de guiños. No sé si desde aquí los podremos captar todos o hay que estar metido en la cultura vasca. No, yo creo que, mira, has captado algunos, pero además, bueno, Ander Izaguirre es un escritor también donostiarra, un periodista, un grandísimo periodista, y del Diario Vasco, hermano del Diario Montañés. Y bueno, Iñaki Sáenz pues era del Athletic, entonces bueno, pues tenía que ser malo, claro, obviamente también este señor. Entre la Real y el Athletic siempre hay esas historias. Y luego, bueno, pues hay otras muchas pequeñas historias cercanas. A la hora de nombrar personajes o de introducir historias, la novela hay muchísimo de mí. Yo voy cogiendo mucho de mi entorno y lo voy introduciendo en la novela. Incluso, claro, cuanto más cercano es alguien a mi entorno, más coge esos guiños, obviamente, pero yo me lo paso pipa, la verdad es que me lo paso pipa. Digamos que se nota un poco tu procedencia o tu propia historia personal como escritor. Te has recorrido el País Vasco de cabo a rabo y lo has contado. Pero también aquí cuentas, ¿no? Por ejemplo, aparecen tomates, pero son de Zumaya, ¿no? O sea, que das consejos gastronómicos. Y bueno, el chacolí de Vizcaya lo pones a caldo. Ya no sé si piensas vender muchos libros luego ahí en la provincia vecina. Bueno, es verdad que el chacolí guipuzcoano es mejor que el vizcaíno. Entonces, pues había que contarlo en un libro. Y ya que tengo la posibilidad de hacerlo, pues lo hacemos. Por ejemplo, el chacolí de Vizcaya, esto se cuenta en el libro, ¿no? Es una realidad. El chacolí de Guipúzcoa solo puede hacerse con una uva que además es originaria de Hondarribia. Por eso se llama, la uva es la Hondarribia Zuri, la Hondarribia blanca. Y en cambio en el chacolí de Vizcaya tiene que tener una cantidad de esa uva, pero se permiten otras uvas. Entonces, bueno, no es tan puro, ¿no? Entonces, si empezamos a buscar las leyes de pureza, siempre gana el chacolí guipuzcoano. El tomate de Zumaya. Yo tengo un tío que es amante de los tomates y desde niño yo he oído en mi casa que el mejor tomate era el de Zumaya, y entonces cuando vas a la tienda, pues hay que pedir tomate de Zumaya. Y parece que Zumaya, que es un pueblo pequeño, costero, y con un terreno limitado y en el que yo he ido mucho y nunca he visto tomates, pero sin embargo en las tiendas de Donosti en todas venden tomates de Zumaya. Entonces, no sé cómo lo hacen, pero en Zumaya hay muchísimos tomates, los multiplican como el milagro de los peces y los panes. O sea que tal vez sucede un poco como con lo que cuentas en el epílogo, de los lectores que van buscando o van peregrinando por los escenarios de tus novelas, que a veces no tienen que creérselo todo, ¿no? Porque hay licencias literarias y tú en este caso te inventas una localización. No sé qué tal se lo toman los lectores luego cuando van a verte. Es decir, tú cuentas que ellos van como haciendo una ruta y hacen bueno, pues la ruta de la danza de los tulipanes, o en este caso la de la hora de las gaviotas, y quieren encontrar todo, y cuando llegan al Monte Jaizkibel no está esa localización que tú habías dicho. Me imagino que más de uno te habrá echado una bronca tremenda, ¿no? Hombre, si se han llegado a leer el libro hasta el final, si están empezando el libro, pues es posible que se encuentren con que falta algo. Pero yo en las notas finales del libro ya aviso, ¿no? Y digo, bueno, vas a encontrar todo menos esto, porque, por ejemplo, se habla de un lagar, de un caserío en el que se prensa sidra, y ese caserío no está en el Monte Jaizkibel. Es un libro, o sea, es un caserío que a medida que la novela va avanzando va cogiendo mayor protagonismo hasta el punto de que es importante en el propio desenlace, y ese caserío lo he ubicado en el Monte Jaizkibel porque necesitaba que estuviera allí por la narración, pero es un caserío de mi barrio, en Donosti. Es un caserío muy entrañable que en su día se movió piedra por piedra, como hicieron con Abu Simbel, porque la carretera iba a pasar justo por allí, la carretera de Donosti a Hernani, entonces se movió piedra por piedra y desde entonces se ha convertido en el centro de la vida social en el barrio. Hacemos nuestra propia sidra, tiene un lagar, recogemos la manzana, hacemos la sidra, y todas las fiestas que hacemos en el barrio pues las hacemos en ese caserío y bebemos la sidra que hemos hecho nosotros durante el resto del año, ¿no? O durante aquella fiesta. ¿Qué pasa? Que yo cuando estoy allí se me ocurre
pues algo que aparece en la novela y que tiene mucha importancia, y se me ocurre en pleno funcionamiento del lagar. Y entonces dije, este lagar me lo llevo a la novela, y lo desubiqué. Claro, parece que cuando leemos novela negra, casi al ser un texto muy realista, casi exigimos que sea todo verídico, que haya una mayor conexión con la realidad, pero sin embargo la libertad del escritor está ahí, ¿no? Realmente me imagino que casi todo lo que cuentas, o casi todo lo que leemos y escribimos, es pura ficción. Yo no sé si los lectores normalmente asumen ese pacto literario o más bien es lo contrario, ¿no? Quieren buscar la realidad con esas rutas que hacen detrás de tu obra, ¿no? De hecho, cuando escribes, lo que estás haciendo es utilizar un decorado que para ti, en este caso, pues para la hora de las gaviotas, en este caso es Hondarribía, Fuenterrabía, pero en ese decorado estás contando tu historia. Claro, obviamente el lector que vaya no va a encontrar para nada esa historia. Si quiere introducirse de verdad en la novela, llegará a encontrarla, pero en realidad no deja de ser un decorado que tú has aprovechado para colocar allí una historia, ¿no? Y ahí es cuando a mí me gusta, comentaba, ir a pasear bastante por el lugar e introducir bastante de las conversaciones que percibo, de las protestas, de las cosas que les preocupan, para que de alguna manera ese decorado no sea un decorado tan vacío, tan de cartón piedra, ¿no? Sino que sea algo más, donde yo coloco la novela, pero que el decorado ya tenga una cierta vida, ¿no? Pero es verdad que, claro, de lo que cuentas a lo que luego va a encontrar el que vaya a verlo. Yo me acuerdo hace unos años, cuando empecé con el Faro del Silencio, para intentar mejorar un poco las ventas en verano y tal, pues se me ocurrió con las librerías de Donostia organizar visitas a los escenarios. Y entonces me llevaba a los lectores, íbamos 20, 30, 40 lectores, era una experiencia magnífica, porque claro, los lectores te iban contando lo que les había inspirado tal o cual pasaje, o si realmente reconocían lo que estaban viendo o no. Y había un momento que era, todos llegaban a lo que es el Faro, donde vivía Leire Altuna, y todos se quedaban como con un chasco, porque era como, pero si en la novela, claro, yo desde el punto donde llegas y aparcas el coche hasta el Faro hay un montón de escaleras, y yo en la novela necesitaba que el aparcamiento estuviera justo en la puerta del Faro, entonces había achaparrado aquella montaña, y todo el que lo había leído esperaba que desde la ventana del Faro ya salías al aparcamiento, porque había un limpiador albino que resultaba muy sospechoso, que iba allí entre la niebla a recoger las papeleras, y la otra desde la ventana los estaba viendo, y en realidad cuando llegabas allí estaba mucho más arriba, y todos se quedaban súper chafados, decían, pero esto no es así, y bueno, es que yo lo he achaparrado, cago en 10, pues realmente se generaba frustración, ¿eh? Me di cuenta de que tenía que dejar de hacer esas visitas. Por cierto, que hablas de ese ciclo de novelas anterior, pero tu carrera como escritor, que no tu literatura, da un salto inmenso con La danza de los tulipanes y sobre todo con la entrada en Plaza. Me imagino que al sentarte a escribir esta segunda novela en Plaza, el inmenso éxito que tuvo tu novela anterior, que por cierto os la recomiendo a todos si no la conocéis, porque yo creo que fue una de las mejores novelas del 19. Me imagino que la trascendencia, al saber que tienes lectores europeos, editoriales muy solventes que van a seguir apostando por ti, tiembla un poco la mano, ¿no? al enfrentarse a la página en blanco. Sí, la verdad es que siempre hay esa sensación, ¿no? Yo, por ejemplo, termino La danza de los tulipanes con muy buen sabor de boca, especialmente cuando sale a la venta, vende 50.000 ejemplares, se venden los derechos en un montón de países, empieza a funcionar muy bien en países como Argentina, como Holanda. Y claro, te pones a escribir esta y en todo momento yo tenía la sensación de que, vaya, no estoy llegando a aquello. Y tienes en todo momento esa especie de miedo escénico de decir, claro, has dejado como el listón alto, y es el miedo de decir, no puedo ahora dejarlo aquí abajo, ¿no? Y en todo momento hay esa presión. La verdad es que se nota esa presión y por suerte, una vez que ha salido a la venta la novela,
no lleva mucho tiempo a la venta, pero las críticas están siendo muy, muy buenas y ya me he relajado. Pero al principio era como, ay, no he conseguido que quede tan bien como la anterior. Ahora ya estoy tranquilo y creo que sí. Y ahora mi miedo es decir, joder, la tercera, vamos, en la tercera no lo voy a conseguir. Pero bueno, lo conseguiremos. Lo que sucede es que con tanto éxito, preparar la nueva, las giras y demás, el periodismo, ¿cómo va? ¿Vas a seguir además haciendo libros de rutas o te vas a dedicar ya casi exclusivamente a la ficción? Sí, ahora ya me dedico a la ficción y las rutas sigo yendo mucho a la montaña, sigo yendo... Además me gusta mucho el descubrir nuestra tierra pues con el ritmo que te da el ir a pie, ¿no? Que te permite como contactar con todo, ver todo bien. Me permite pensar mucho en tramas de novela, pero ya lo hago como hobby, ya no... Y bueno, me da pena, porque disfrutaba mucho escribiendo de excursiones, pero también creo que después de 300 y pico excursiones ya escritas, descritas y publicadas, pues también ya, o sea, ya corría el riesgo de repetirme, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Ivonne? Bueno, sí, os iba a decir lo mismo de Jesús, que el libro está a la venta, que Ivonne está aquí, que si queréis que os firme el ejemplar lo hará encantado, que se puede comprar a la puerta, está aquí expuesta a la entrada, y poco más. Dar las gracias, Jesús, dar las gracias a Javier, dar las gracias a todos ustedes y sobre todo, Ivonne, darte las gracias a ti. Gracias, gracias, ha sido un placer. Gracias. Gracias.